eso capitalizó un movimiento social, lo creó, y este movimiento social creó una página de Facebook, y con esa página de Facebook terminó en el año 2011, 18 días en la Plaza Tahrir, en el Cairo, sacando a un dictador que había estado ahí 30 años. Ese es el poder de, sí, la política, del activismo en la organización, pero también del instrumento que se llama comunicación digital. Ese es el marco donde quiero conversar aquí. Hay cosas positivas, como la que estoy diciendo, y también evidentemente hay desafíos y problemas. Entonces, voy a empezar con Rodrigo. Yo sé que él tiene una mirada un poco crítica, entonces voy a dejarle sus 3 minutos y seré talibana, te voy a cortar. Bueno, muchas gracias. En lo particular, bueno, todo el mundo sabe que en los últimos 20 años ha existido una amplitud de la información de manera muy brutal a partir de la interconexión dada por la red, por Internet. A partir al menos de 1993, o sea, llevamos unos 25 años de uso masivo en Chile de la Internet. Y junto con eso, con el auge de la red, que nació, digamos, en el periodo de transición a la democracia en el país, muchas barreras, digamos, por parte de los medios de comunicación para el ejercicio libre de la prensa, sobre todo, fueron sorteadas. Si ustedes se acuerdan bien, hace unos 18, 17 años, nosotros teníamos censura previa cinematográfica, teníamos prohibición de divulgación de obras literarias, prohibición, por ejemplo, de informar. No sé si se acuerdan del caso Océano, por ejemplo, y también varios libros, Impunidad Diplomática, Libro Negro de la Justicia. Entonces, junto con la asunción del Internet, también vivíamos un momento, creo, que de harto autoritarismo, que finalmente fue determinado sacar, digamos, en la Constitución, o sea, en la reforma constitucional del 2005. Por parte del presidente Lago. Pero ahora lo que tenemos finalmente es una falla de del socialismo democrático en Chile, por cuanto no ha tomado una definición en torno a la esfera pública que sale a partir de la red, de los 10 millones de smartphones que tenemos en Chile, y finalmente lo que estamos haciendo por no tener una definición en torno a lo que significa la red digital, estamos asumiendo que la red digital es buena, que la red digital, o sea, esencialmente trae beneficio a la humanidad y no estamos siendo capaces de gobernarla. Por lo tanto, creo que mi visión, en lo particular, quiere hacer una denuncia en torno a la inercia del socialismo democrático y en particular de nuestros partidos por no asumir en serio los desafíos que no son del futuro, sino que son desafíos antiguos. Quiero ponerlo con mucha gentileza, pero yo traté de conectarme aquí a la Central Única de Trabajadores a un Wi-Fi y no hay Wi-Fi acá. Mientras tenemos por fuera 12 millones de cuentas de Facebook. En Facebook están pasando cosas que son malas también. La tecnología, en fin, los medios son neutros, pero los fines son los peores. En Facebook se están produciendo, en la red se están produciendo y se están germinando los peores autoritarismos. El caso, por ejemplo, de la campaña de Estados Unidos, la violación de datos fundamentales, en fin. Entonces hay que tener mucha idea. Aquí, por ejemplo, el caso nuestro, me lo recordaba alguien, se trató de imponer en nuestro gobierno un denominado decreto espía que buscaba acumular los datos privados de los usuarios de Internet dentro de las compañías telefónicas para el libre uso de varias instituciones sin resguardo al debido proceso. Si se continúa con la inercia por parte nuestra, la debilitación de los derechos fundamentales de expresión y de reunión se van a ver gravemente afectados hacia el futuro. Creo que ese es como el... ¿Tienes tú, Álvaro, una posición al respecto u otra? Sí, yo he estado reflexionando este tema desde
desde otra mirada histórica que es complementaria a la que nos plantea el compañero. Hace muchos años atrás ya, 1922, Ludwig von Mises, uno de los patriarcas del neoliberalismo, uno de los teóricos junto con Hayek del neoliberalismo, escribió un libro sobre el socialismo, donde formula una crítica moral, política y económica al socialismo. Los argumentos de crítica moral y política son muy fáciles de responder, es decir, el socialismo queda parado, sobrevive la crítica de von Mises en el ámbito moral y político. Pero creo que la crítica económica sigue siendo un desafío, a pesar de las décadas que han ocurrido, porque su crítica, la crítica de von Mises es muy certera, apunta a un punto, la imposibilidad de la planificación total. La idea de que no tenemos el conocimiento omnisciente para poder manejar todas las variables y poder responder al dilema de tener un Estado central que pueda planificar la economía. Y por lo tanto es inviable el socialismo. Esa crítica se ha ido desplegando en el tiempo y ha dado fortaleza a los neoliberales porque les ha argumentado, digamos, les ha permitido argumentar que el socialismo es igual a centralismo. Centralismo es evidentemente un mecanismo de distribución inferior a los sistemas distribuidos de distribución. Y por lo tanto, hay una aporía en el socialismo. Yo creo que una de las únicas grandes respuestas históricas que se han tratado de tomar en serio esta crítica se hizo durante el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Cuando Baradit hoy día escribe su novela 5 o Cybersign, ¿ya? Sobre los proyectos, ¿no? De planificación participativa a partir de este sistema de teletipo, él anticipa, ¿no? el debate que hoy día tenemos, la posibilidad de una planificación participativa donde la distribución económica y la planificación ya no se dé desde una matriz centralizada, sino de una matriz distribuida. Podríamos hablar de un socialismo distribuido, distinto al socialismo centralizado. Y esa posibilidad rompería la crítica o superaría la crítica de von Mises del año 22. Y por lo tanto el socialismo sería posible, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día tenemos ya no una red de teletipos como el año 71, 72, 73. Tenemos una tecnología muy poderosa que permitiría una planificación desde abajo hacia arriba, de distintos modelos, tanto políticos, participativos, como también productivos. Y eso es algo que es novedoso, en un contexto muy especial. Hoy día el capitalismo no está produciendo riqueza a partir de la producción material, sino de la producción inmaterial, lo que llamamos el capitalismo cognitivo. Vale mucho más la patente que el producto que tú estás produciendo. Y por lo tanto, como hay otro capitalismo, hay que pensar este dilema que hoy día nos convoca desde esta matriz. ¿Qué tipo de respuestas damos a este tipo de capitalismo? Muchas gracias. Voy a pasar el micrófono. ¿Cuál es tu visión sobre las potencialidades y problemas que trae el desarrollo digital para el socialismo? A mí me gustaría primero señalar que la reflexión desde la teoría crítica y desde las ciencias sociales sobre el impacto de los medios en la sociedad es una reflexión, digamos, que viene hace mucho tiempo. Y una reflexión que ha tenido etapas, digamos, y etapas que, de cierta forma, van tocando diferentes puntos de los que ya se han tocado. Una primera etapa donde los medios se veían como muy poderosos. Una etapa donde se usó los medios de comunicación como instrumentos de propaganda de regímenes totalitarios, a principios, ¿cierto?, de los años 20 y 30. Luego hay una segunda etapa donde efectivamente se introduce al estudio de los medios de comunicación y su impacto en la sociedad métodos estadísticos. Y gracias a esos métodos estadísticos, muchas veces esa reflexión sobre que los medios de comunicación dominaban, ¿cierto?, podían modelar sociedades, se cuestiona, digamos, porque se podía medir el impacto relativo que tenía una campaña publicitaria, una campaña, digamos, política, etc. Luego viene otra etapa, y esta etapa está condicionada por la aparición de la televisión, donde no fue solamente importante que el candidato en las campañas políticas hablara bien por la radio, sino que también qué colores usaba, qué chaqueta y qué corbata. Entonces, la televisión vuelve a dotar nuevamente de este imaginario, ¿cierto?, de que los medios son muy poderosos. Y luego viene una cuarta etapa, ¿cierto?, donde las ciencias sociales especialmente se desligan un poco del conductismo, ¿cierto?, y este determinismo de que si hay una gran campaña publicitaria, entonces la gente va a reaccionar de cierta forma, y dicen, mira, los medios de comunicación son órganos o son plataformas de interacción.
interacción de las comunidades con mensajes que emiten las élites que dominan estos medios de comunicación, pero las comunidades tienen capacidad de responder a esos mensajes. Hoy día, digamos, luego de este recorrido, estamos en una etapa, digamos, muy diferente quizá, pero que comparte esta sospecha acerca de que los medios están dominando o de que las personas tienen poca capacidad de cierta forma de interactuar. Y esta sospecha finalmente tiene mucha relación con esta reflexión un poco difusa acerca de qué se hace con los datos que dejamos en los medios. Porque es un elemento interesante. Antes había medios de comunicación que eran dominados, el emisor, digamos, era el dueño del medio, el mensaje era lo que el emisor quería, digamos, difundir, pero hoy día los que elaboran esos mensajes somos nosotros. Voluntariamente, cada uno de los que tiene cuentas de Twitter y Facebook alimentamos de noticias a plataformas que luego difunden esas noticias y que se transforman, digamos, la sumatoria de esas interacciones en tendencias. Entonces yo diría que en esta nueva etapa, digamos, o en esta nueva reflexión, a mí me parece que la izquierda, en cierta medida, y yo estoy de acuerdo con Rodrigo, se ha quedado un poco atrás. La izquierda sigue sospechando de que los medios de comunicación, por un lado, nos van a dominar y que en el fondo determinan nuestros comportamientos, pero por otro lado, todos nosotros compartimos información voluntariamente. Es un panóptico voluntario, como dice Byung-Chul Han. Estamos entregando información, estamos haciendo que nos vigilen, nos están vigilando y lo hacemos felices y voluntariamente. Entonces, yo diría que, en términos de los desafíos, dos cosas. Primero, efectivamente, estos nuevos medios han generado oportunidades para visibilizar aquello que estaba invisible. Y el ejemplo de Egipto y el ejemplo de otras movilizaciones sociales que se han coordinado a través de esta plataforma son esperanzadoras. Sin embargo, a la vez, y ahí conecto con lo que decía Álvaro, efectivamente este tipo de medios genera mucho o son instrumentos para que la utopía neoliberal se desarrolle de mucho mejor forma. Todo lo que decía Hayek, efectivamente, en ese texto sobre los fundamentos éticos del neoliberalismo, donde dice que individuos rompieron con la tradición para poder de alguna forma romper con esta estructura moral que las estructuras tradicionales de solidaridad imponían sobre los individuos, hoy día podemos verlo. Facebook, la interacción de Facebook para opinar, hoy día es una interacción profundamente individual que nace más bien desde mi concepción individual de sociedad más que, digamos, de una opinión compartida. Entonces, yo diría, por un lado, efectivamente, esperanza de plataformas de movilización y de coordinación, pero ojo que también estos medios de comunicación han de cierta forma arrebatado la capacidad de interacción real, digamos, física entre las personas. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión en 3 minutos? Ya. Me gustaría centrarme particularmente en un elemento que tocaba Álvaro, creo, al final de su intervención, respecto de esta acumulación del conocimiento. La revolución industrial, el gran vamos que le dio básicamente a las relaciones de producción, decía relación precisamente con una explotación de un bien material que sabemos que es finito y que por tanto genera desigualdades bastante importantes en las sociedades, principalmente del siglo XX. Hoy día básicamente los países del sur también seguimos bajo esas lógicas de dominación de los medios de producción. Pero hoy día cuando estamos hablando de un bien común, que nos es común a todos, pero que sin perjuicio de ello el capitalismo se ha encargado de hacernos creer que no es así, que es lo que un poco mencionaba Álvaro, que es el tema de los bienes inmateriales, particularmente el conocimiento. René Ramírez, un economista ecuatoriano, hablaba un poco de esta figura que nace en este tránsito post-revolución industrial, del sujeto del cognitariado, de aquellos que hoy día están o estamos privados de acceder precisamente al conocimiento, que no es cualquier conocimiento, estamos hablando de un conocimiento que es útil, pero económicamente. Recordemos que estamos en un marco capitalista particular, en un modelo neoliberal también, un modelo neoliberal que básicamente se sostiene bajo esta lógica unívoca, bajo estos principios universales, bajo esta lógica hegemonizante y totalitaria en la cual quienes queremos construir el socialismo, quienes queremos crear alternativas de vida, quienes queremos pensar siquiera en una buena vida, en el buen vivir, estamos privados precisamente de acceder a ese tipo de conocimientos. Me refiero en una lógica de disputa contrahegemónica. Creo que se tocan ahí elementos muy importantes y lo han mencionado los compañeros que han hablado anteriormente también respecto al cuán democrático precisamente serían estos medios en una clave colectiva, porque tú lo decías clarito, o sea, hoy día
todos tenemos esta ilusión, esta cosa ficta de acceder a los conocimientos, de acceder a los medios mediante un clic, mediante una pantalla, mediante un celular, y eso es bastante aceptado y se vende como una verdad universal. Pero hoy día entendemos que estos conocimientos también responden a lo que decía al principio, a esta lógica universal del neoliberalismo, a estos principios medios kantianos que no nos permiten salirnos del marco de lo establecido, y por tanto todos aquellos quienes nos disponemos a crear una alternativa a la acumulación del conocimiento, o una alternativa de acumulación siquiera, que sería una fase anterior inclusive a una alternativa a esa acumulación, pasamos a ser parte de un ellos que es bastante mínimo, que es bastante marginal y que es bastante criticado también. Insisto, todo esto lo estoy diciendo en torno a la capacidad de pujar colectivamente y politizar colectivamente esta brecha de desigualdad de conocimiento. No quiero enmarcarme en lo individual, porque creo que esa discusión no nos llevaría a nada respecto del proyecto que nos convoca, respecto a la construcción del socialismo también que tenemos por delante, y por tanto me gustaría también que politizáramos un poco en esta conversación, si es que se dan más palabras, respecto a cuál es el rol emancipatorio que nosotros le vamos a asignar justamente a esta acumulación excesiva del conocimiento en pocas manos, a esta producción de los bienes inmateriales que a diferencia de la etapa de la revolución industrial, a diferencia del extractivismo, a diferencia de todos los bienes comunes o los recursos naturales que hoy día se explotan en manos de unos pocos, son bienes que nos son naturalmente, biológicamente comunes a todos y todas. Por tanto, debiésemos como izquierda, debiésemos como socialistas, debiésemos como proyectos emancipadores contrahegemónicos, también entender que ahí se nos presenta una alternativa bastante importante, que está bastante a la mano de justamente poder colectivizarnos en una lucha que nos permita precisamente romper esta brecha de desigualdad de los conocimientos, que nos permita precisamente meternos de lleno en la disputa contrahegemónica contra la acumulación del conocimiento. Entonces creo, y ahora cierro, ya sé que me pasé un poco, cierro un poco diciendo que precisamente la capacidad de politizar esta fuerza que decía Guillermo, muy importante, esta fuerza colectiva en el uso del conocimiento, no individual, nos permite una nueva alternativa, nos permite realmente disputar aquellos bienes que, a diferencia, insisto, de las etapas anteriores, son bienes que no son comunes a todos, y por tanto creo que tenemos ahí una posibilidad bastante interesante desde los proyectos de izquierda, desde los proyectos socialistas, y si no también desde los proyectos contrahegemónicos que se pretendan un poco cuestionar estas verdades universales del neoliberalismo. Okay. Muchas gracias, Juan Pablo. Voy a tomar un ángulo muy pequeño de lo que dijiste, pero hablaste de cuán democráticos en realidad son los medios. Y yo quisiera vincular eso, y te quiero preguntar, Guillermo, porque entiendo tienes una visión como mirando a ambos lados. De alguna manera se ha argumentado que el trabajo en redes sociales es un individualismo conectado, ¿sí? Pero por otro lado, el conocimiento, desde mi punto de vista, sí, en algún sentido está concentrado, en otro sentido está democratizado, porque, por ejemplo, tenemos hoy día un renacer de la protesta feminista porque supimos de algo que pasó en España y nos indignó. Y a partir de eso, ese conocimiento permitió que esta olla de presión que estaba aquí empezara a abrirse. ¿Cómo respondes a eso? Sí, yo diría que en la historia, digamos, todo este recorrido de los medios de comunicación, yo diría que en particular en este momento esta frase de McLuhan de "el medio es el masaje", es una frase bastante interesante, porque yo diría que la canalización de demandas sociales a través de medios se da desde los primeros periódicos obreros, digamos, había comunicación para poder generar, digamos, movilización social, pero hoy día la diferencia entre ese momento y es que el tipo de medio, la extensión, digamos, casi corporal y física que producen los celulares al utilizarlo, digamos, individualmente, han generado que sí, efectivamente, haya coordinación, o mejor coordinación que antes, instantánea, mundial y global, pero que a la vez la interacción del individuo con esa causa sea efectivamente una interacción que emerge desde sus deseos personales y que haya poca cesión de soberanía en el fondo. Todo, digamos, movimiento, todo espacio colectivo demanda cesión de soberanía. En el fondo yo entrego parte de mi soberanía a una causa común. Y al parecer, a pesar de que generan coordinación los nuevos medios, digamos, de comunicación como las redes sociales, yo no pierdo soberanía.
Quiero participar, pero no quiero ceder soberanía. Quiero ser parte, pero quiero continuar con mi individualidad y mi identidad sin ceder parte de eso. Entonces, hago un clic, hago un like, hago un retweet, voy a la marcha, pero continúo mi vida como la continuaba antes. Y eso, de cierta forma, efectivamente ha generado grandes explosiones de temas, pero que muchas veces no tienen continuidad en lo que conocemos clásicamente como movimientos sociales, que tenían en el fondo cierta aspiración transversal de transformación social. Y digamos que esa particularidad, yo diría que de cierta forma hay algunos críticos de esto que dicen, bueno, es una sumatoria entonces de demandas individuales, una sumatoria de deseos, de impulsos individuales canalizados a través de los medios de comunicación, pero que sin embargo no devienen necesariamente en lo que se conoce clásicamente como movimiento social de transformación. Entonces, ahí hay una pregunta que hay que hacerse. Está bien, esto no es una panacea, pero tampoco, yo diría que hay una dualidad, yo diría que hay una sospecha constante, que yo la tengo aún, pero que a pesar de eso creo que hay una oportunidad. Y la reflexión, más allá de decir, porque hay muchas personas que dicen, mira, las redes sociales no sirven, hay que meterse a la junta de vecinos, hagamos campaña en el territorio, no hagamos más redes sociales porque no tienen sentido. Yo diría que esas reflexiones están en un error, pero tampoco esto es una panacea, digamos, democrática que va a cambiar, digamos, radicalmente las formas que o va a transformar la sociedad como nosotros queremos transformarla. Gracias, Guillermo. Tengo que decir que el streaming va a terminar ahora, entonces muchas gracias a las personas que nos están viendo, siguiendo. Nosotros vamos, la estrella, nosotros vamos a seguir la conversación aquí en la sala. Muchas gracias. Yo quería, claro, de lo digital, tal cual. Pueden hacer historias de Voy a saltar a otro tema, porque de alguna manera me gustaría ser abogada del diablo y empezar a... lo que tú estás diciendo, yo creo que estoy de acuerdo, es como el activismo de escritorio, ¿verdad? Que es notablemente diferente de lo que es el activismo y genera un resultado social bastante distinto también. Sin embargo, hay otra dimensión de lo digital y quisiera preguntarte, Rodrigo, porque sé que has tenido